Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual del día de hoy, viernes. Antes de comenzar, feliz Día del Médico a todos. Yo sé que todavía están en formación, pero eso no les quita mérito para celebrar este día. Yo sé que aún falta un trecho, pero créanme que el tiempo se pasa rápido y cuando menos sientan, pues ya todos van a estar graduados, ¿verdad? Así que feliz día a todos. Ya regresando pues al tema de lo que vamos a platicar hoy, eh, vamos a tocar el tema de pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda es una de las enfermedades que más vemos en el Hospital Roosevelt, eh, que gastroenterología pues obviamente siempre está al pendiente de todas estas, de estos pacientes que se presentan con esta enfermedad y que a veces cometemos el error de tratarla como algo sencillo. Es como, pancreatitis aguda, paciente va a estar estable, no va a haber ningún problema, 2, 3 días y salir a la casa. Y está bien, es una enfermedad tal vez que su diagnóstico y todo no es tan complejo como otras enfermedades, pero sí puede llegar a ser, a complicarse bastante hasta el punto de que incluso el paciente fallezca, ¿verdad? Entonces, como van a ver a lo largo de esta presentación, todos los matices que tiene pancreatitis aguda, y si bien es una enfermedad que no es muy frecuente, y sí, tal vez con una mortalidad más baja que otras enfermedades, pues tenemos que estar muy pendientes y muy atentos a tratarla adecuadamente, a seguir al paciente de cerca, ¿verdad? Porque en cualquier momento se puede complicar. De hecho, en años anteriores, incluso antes, ¿cómo se llama? De que yo estudiara medicina y todo, ¿verdad? Todo paciente que ingresaba con pancreatitis aguda iba al intensivo, automáticamente, no importando, ¿verdad? Cómo llegara. Si estuviera estable, no estable, lo que sea, iba a intensivo, ¿verdad? Ya después, por cuestiones de espacio y otras situaciones, pues se dejó esa práctica. Pero para que miren que ya desde ese entonces consideraban esta enfermedad como algo que había que estar muy pendientes, ¿verdad? Porque el paciente rápidamente se complica y obviamente lo que uno quiere es que fallezca, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio con la doctora Luisa Alvarado. Adelante. Ok, buenas tardes a todos. Ahorita vamos a hablar sobre la pancreatitis aguda. Bueno, iniciando recordando un poco sobre anatomía, ¿verdad? Bueno, el páncreas, pues sabemos que es una glándula digestiva accesoria. Está situada retroperitonealmente, cubriendo y cruzando transversalmente los cuerpos vertebrales L1, L2, llamado pues el plano transpilórico, en la pared posterior del abdomen. Esta glándula pues tiene secreción exócrina y endocrina. La secreción exócrina es el jugo pancreático de las células acinales, las cuales pues se excretan en el duodeno a través de los conductos pancreáticos principal y accesorio. Las secreciones endócrinas, que serían glucagón e insulina, de los islotes pancreáticos de Langerhans que pasan a la sangre. Anatómicamente podemos dividir el páncreas en 4 porciones: cabeza, cuello, cuerpo y cola. Su irrigación proviene principalmente de la arteria esplénica, la cual da origen a la arteria pancreática dorsal inferior, la cual irriga cola, cuerpo y cuello del páncreas. Y la cabeza del páncreas está irrigada por las arterias pancreatoduodenales superiores, anterior y posterior, ramas de la arteria gastroduodenal, y por las arterias pancreatoduodenales inferiores, anterior y posterior, ramas de la arteria mesentérica superior. Um, en cuanto a generalidades, pues el páncreas secreta diariamente de 1500 a 3000 mililitros de líquido alcalino isosmótico con un pH mayor a 8 y contiene unas 20 enzimas. Estas secreciones aportan enzimas y bicarbonato necesario para la actividad digestiva del aparato gastrointestinal y así generar pues un pH óptimo para tales enzimas, ¿verdad? Ahora iniciaremos con la pancreatitis aguda. Bueno, la pancreatitis aguda pues es la patología gastrointestinal más frecuente en hospitalizados. Su incidencia varía pues en diferentes países y dependen de su causa y fármacos. En promedio, la duración de hospitalización es de 4 días con una mortalidad del 1%. Los índices de hospitalización aumentan con la edad
y estos son más altos en varones que en mujeres. Aquí tenemos algunas causas de la pancreatitis que están en el libro de Harrison. Eh, la, bueno, las cosas más comunes, cálculos vesiculares, alcohol, hipertrigliceridemia, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o ERCP, como lo podemos escuchar en el hospital, fármacos, traumatismos, estado ulterior a operaciones, ¿verdad? Antes de que Ahora, continúe, Luisa, antes que continúe, solo regresa al anterior, por favor, gracias. Bueno, como miran, pues las causas de pancreatitis son varias, ¿verdad? Obviamente siempre la principal va a ser la de origen biliar, ¿verdad? Colelitiasis, coleocolitiasis, ¿verdad? Colititis crónica calculosa. Todas esas patologías similares van a ser la causa principal de pancreatitis. Incluso cuando la pancreatitis queda idiopática, o sea, cuando no logramos determinar cuál fue la causa, ya se hizo un estudio que al hacer una segunda revisión, por así decirlo, básicamente era como repetir todo nuevamente, se determina que más o menos un aproximado del 60% de las pancreatitis idiopáticas son por microlitiasis, o sea, pequeños litos que no se detectan por imagen, pero que se detectan con otros estudios como el ERCP, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, biliar siempre hay que pensarlo, joven. O sea, cuando miren una pancreatitis, lo primero que piensen, biliar, ¿verdad? Aunque tenga otras comorbilidades, aunque tenga otras condiciones que también puedan ser causa de pancreatitis, por ejemplo, como alguna enfermedad autoinmune, ¿verdad? Como una sospecha de una neoplasia, algo metabólico, lo que quieran, siempre igual piensen en lo biliar primero, ¿verdad? Y como obviamente todo se va a ir confirmando, descartando simultáneamente, pues ahí cuando hagan el estudio necesario que van a ver más adelante, pues ya ustedes van a poder decir si es esto o no, ¿verdad? Obviamente, como mencionaron, pues hay un montón de causas, ¿verdad? Ya cuando lo biliar lo descartamos y otras causas comunes, pues ya tenemos que empezar a ver causas más raras, ¿verdad? Pero siempre empiecen por eso, ¿verdad? En el Hospital Roosevelt, la mayoría de pancreatitis van a tener origen biliar, ¿verdad? Yo ha sido realmente contadas las pancreatitis que he tenido en el servicio que han sido por otra causa distinta, ¿verdad? Más que todo metabólica, pero biliar siempre sigue siendo la principal. Muy bien, continúe, Luis. gracias, doctor. Ok. Ahora, en la patogenia, como acaba de mencionar el doctor, ¿verdad? Los cálculos biliares y el alcohol ocasionan del 80 al 90% de las causas de pancreatitis. En el libro menciona que la causa principal de pancreatitis aguda son los cálculos vesiculares y el riesgo es 4 veces mayor en los pacientes con un cálculo vesicular que mide menos de 5 milímetros que en pacientes con cálculos de mayor tamaño. El alcohol es la segunda causa más frecuente de esta patología. En pacientes que se someten a una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, aparece en pancreatitis aguda en 5 a 10% de ellos. Y la frecuencia de esta disminuye con el uso de endoprótesis profiláctica y la administración de un fármaco antiinflamatorio no esteroideo. Existen factores de riesgo de pancreatitis aguda después de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, los cuales son esfinterotomía de la papila menor, disfunción del esfínter de Oddi, antecedentes de pancreatitis después de una ERCP, tener menos de 60 años, más de 12 inyecciones de medio contraste en el conducto de Wilson y la preparación la preparación y experiencia de endoscopista. La hipertrigliceridemia también es una causa de pancreatitis aguda. Estos pacientes están predispuestos pues, a presentar episodios repetidos de pancreatitis y cualquier factor como fármacos, drogas, alcohol, que incrementen en forma repentina el nivel de triglicéridos en sangre, pueden desencadenar una crisis de pancreatitis aguda. La deficiencia de la poliproteína C2 también es un factor de riesgo para la pancreatitis, ya que dicha proteína activa la lipoproteína lipasa, que es importante para eliminar los kilomicrones desde la corriente sanguínea, ¿verdad? En las personas con diabetes mellitus,
los cuales desarrollan cetoacidosis, no todas, ¿verdad? Las mujeres que toman anticonceptivos orales también pueden presentar hipertrigliceridemia y por ende las predispone a presentar pancreatitis aguda. Tenemos aquí en la histopatología. En el libro nos mencionaba que histopatológicamente la pancreatitis puede ser intersticial o necrosante. Intersticial es conservación de la circulación sanguínea del páncreas y es autorremitente, ¿verdad? Y la necrosis es por interrupción del riego sanguíneo al páncreas. Entonces la magnitud de la necrosis guarda relación con la intensidad del ataque y sus complicaciones. Aquí vemos algunas alteraciones básicas que serían fuga microvascular que genera edema, necrosis de la grasa por enzimas lipolíticas, inflamación aguda, destrucción proteolítica del parénquima pancreático y destrucción de los vasos sanguíneos por hemorragia intersticial. Para la activación de las enzimas pancreáticas, en la patogenia de la pancreatitis aguda tiene 3 fases. La fase inicial, que se caracteriza por activación de las enzimas digestivas, incretinas y daño de las células acinares. La segunda fase comprende la activación de quimiotracción y secuestro de leucocitos y macrófagos en el páncreas, lo cual intensifica la reacción inflamatoria en el interior de la glándula. Y la tercera, que proviene de los efectos de enzimas proteolíticas, licitaciones activadas liberadas por el páncreas inflamado en órganos distales. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas. El principal síntoma de pancreatitis es el dolor abdominal. Este puede ir desde una molestia leve hasta un dolor intenso, constante e incapacitante. Es de carácter terebrante, está situado en el epigastrio y la región periumbilical. Puede irradiar al dorso, tórax, flancos y mitad inferior del vientre. Y se puede acompañar de náuseas, vómitos y distensión abdominal. A la exploración física vemos a un paciente angustiado, adolorido y ansioso. Pueden haber signos de febrícula, taquicardia e hipotensión. El choque es común y puede ser resultado de hipovolemia, por consecuencia de exudados de proteínas de sangre y plasma al espacio retroperitoneal, mayor formación y liberación de péptidos cínicos que da como resultado vasodilatación y mayor permeabilidad vascular, y por efectos sistémicos de enzimas proteolíticas y lipolíticas liberadas de la circulación. En ocasiones podemos encontrar a un paciente con ictericia, ¿verdad? Depende del edema de la cabeza del páncreas por compresión y del segmento intrapancreático del colédoco o por el paso de un cálculo o arenillas vesiculares. Muy a menudo también aparecen nódulos eritematosos en la piel por necrosis de grasa subcutánea. También podemos encontrar hallazgos pulmonares en 10 a 20% de los pacientes, los cuales son estertores nasales, atelectasia y derrame pleural. Este derrame ocurre con mayor frecuencia en el lado izquierdo. También aparecen dolor al tacto y rigidez en la musculatura abdominal en grado variable. También desaparecen los ruidos intestinales. En la mitad superior del abdomen, entre la cuarta y sexta semana de la enfermedad, podemos encontrar pancreatomegalia por la acumulación aguda de líquido. Necrosis tábica o un pseudoquiste puede palparse en la porción superior del abdomen en etapas avanzadas de la enfermedad. Puede aparecer también una coloración azulosa, pálida alrededor del ombligo, llamado signo de Colen, como consecuencia del hemoperitoneo. Otro signo es el signo de Turner, que son los flancos que muestran una coloración azulosa, rojiza, violácea. Este refleja la catabolia hística de hemoglobina por pancreatitis necrosante intensa con hemorragia. En los estudios de laboratorio, vemos que las concentraciones de amilasa y lipasa séricas aumentan 3 veces o más. Esto confirma el diagnóstico, claro que si se descarta perforación intestinal, isquemia o infarto. Las cifras séricas de amilasa después de 3 a 7 días se normalizan, incluso si las manifestaciones de pancreatitis no cesan, ¿verdad? Los niveles de isoamilasa y lipasa pancreáticos permanecen altos durante 7 a 14 días. La lipasa y amilasa aumentan en paralelo, pero la lipasa es más específica. También hay leucocitosis, o sea, de 1500 a 2000, y cuando es grave,
la pancreatitis, va a haber un hematocrito mayor a 44%, hiperacemia prerrenal o ambas. Un nitrógeno urea mayor a 22 por pérdida del plasma en el espacio retroperitoneal y cavidad peritoneal. Hemoconcentración, que es un signo grave de necrosis pancreática, hiperazoemia, hay riesgo de mortalidad. También podemos encontrar hiperglucemia, que es muy frecuente, por disminución de la liberación de insulina, aumento del glucagón y aumento de generación de glucocorticoides y catecolaminas suprarrenales. Puede haber hipocalcemia en el 25% de los pacientes, hiperbilirrubinemia, ictericia. Bueno, la ictericia es transitoria esta vuelve a la normalidad en 4 a 7 días. Hay un incremento pasajero de las concentraciones de fosfatasa alcalina y aspartato aminotransferasa. Estas paralelas a las cifras de bilirrubina sérica y nos pueden orientar a la presencia de enfermedad vesicular o inflamación de la cabeza del páncreas. Puede haber una hipertrigliceridemia, 5 a 10% de los pacientes, amilasa de carácter normal espurio. Puede haber hipoxemia, que esta anticipa el síndrome de dificultad respiratoria aguda. En el EKG vamos a encontrar trazos anormales del segmento ST y la onda T que simulan una isquemia al miocardio. Aquí vemos los criterios de Atlanta. Estos son criterios tomográficos utilizados en pacientes adultos con pancreatitis aguda para estratificarla según su severidad. La podemos clasificar en 6 grupos. Pancreatitis intersticial, pancreatitis necrosante, cúmulos de líquidos en forma aguda en páncreas, pseudoquiste pancreático, cúmulo necrótico agudo, necrosis pancreática atávicada. Vemos en este cuadro lo resume muy bien, ¿verdad? En la pancreatitis intersticial, desde que es una inflamación aguda del parénquima pancreático y tejidos peripancreáticos y necrosis hística identificable. Y en los criterios podemos ver un contraste del parénquima pancreático por intervención de un medio intravenoso de contraste. No hay signos de necrosis peripancreática. En la pancreatitis necrosante vemos que hay una inflamación que acompaña la necrosis del parénquima pancreático, necrosis peripancreática o ambas entidades. Y en la CT vamos a tener hay ausencia del contraste en el parénquima pancreático por uso de un medio de contraste IV, presencia de signos de necrosis peripancreática o ambos factores. En el cúmulo de líquidos pancreáticos agudo, es el líquido peripancreático que acompaña a la pancreatitis hematosa intersticial y que no coexiste con necrosis peripancreática. El término es válido solo para áreas de líquido peripancreático identificadas las primeras 4 semanas de haber comenzado la pancreatitis hematosa intersticial y sin las características de un pseudoquiste. En la CT vamos a encontrar trastorno que aparece en el marco de pancreatitis hematosa intersticial, cúmulo homogéneo con densidad de líquido circunscrito a planos aponeuróticos peripancreáticos normales. No hay cápsula parietal definible que rodea el cúmulo, está situado junto al páncreas. Ahora, los pseudoquistes pancreáticos, son un cúmulo encapsulado de líquido dentro de la pared, de una pared inflamatoria definida, por lo común fuera del páncreas, con mínima necrosis o sin ella. Esta entidad suele aparecer en más de 4 semanas de haber comenzado la pancreatitis hematosa intersticial. En la CT vamos a encontrar alteración perfectamente circunscrita, por lo común redonda u oval, densidad homogénea de líquido, no hay componente que no sea líquido, pared definida, es decir, cúmulo totalmente encapsulado, y la maduración por lo común necesita más de 4 días, más de 4 a partir de haber comenzado la pancreatitis aguda, aparece después de la pancreatitis hematosa intersticial. El cúmulo necrótico agudo es el cúmulo que contiene cantidades variables de líquido y tejido necrótico que surge en la pancreatitis necrosante. La necrosis se puede abarcar el parénquima de la glándula, tejidos peripancreáticos o abarcar ambas situaciones. En la CT vamos a encontrar un trastorno que aparece solamente en el marco de pancreatitis necrosante aguda, es de densidad heterogénea y no líquida en grados variables en sitios diferentes. Algunos tienen aspecto homogéneo desde el comienzo de la evolución. No hay cápsula parietal definible que rodee el cúmulo, el sitio intrapancreático, extrapancreático o ambos. Y la necrosis tabicada, que es un cúmulo maduro, encapsulado, necrosis pancreática, peripancreática o ambas con formación de una pared inflamatoria definida. Suele aparecer a más de 4 semanas a partir del inicio de la pancreatitis necrosante. En la CT vamos a ver heterogénea con intensidad de líquido y fase no líquida con grados variables de localizaciones. Pared definida, es decir, es encapsulación completa,
sitio intrapancreático, extrapancreático o ambos, y para la evaluación se necesita el transcurso de 4 semanas después de haber comenzado la pancreatitis necrosante aguda. El diagnóstico, tenemos 3 criterios diagnósticos, ¿verdad? El diagnóstico de pancreatitis aguda, está el dolor típico en el epigastrio, que a veces irradia al dorso. 2, incremento de 3 o más tantos del nivel de lipasa amilasa sérica o ambas. 3, signos confirmatorios de pancreatitis aguda en estudios imagenológicos tomográficos del abdomen. Aquí vemos algunos factores de riesgo de gravedad, ¿verdad? Una edad es de mayor de 60 años, un índice de masa corporal mayor de 30 y otros cuadros coexistentes, ¿verdad? Comorbilidades. Tenemos marcadores de la gravedad que los vamos a ver más adelante. Resumiendo, cómo podemos diagnosticar, ¿verdad? Un paciente que viene con náuseas, vómitos, fiebre, taquicardia, datos anormales de la expresión física, y en los laboratorios encontramos leucocitosis, hipocalcemia, hiperglucemia y marcadores de la intensidad A, que pues son hemoconcentración, que es un hematocrito mayor a 44%, hiperazoemia, mayor a 22, y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y signos de insuficiencia orgánica. En los diagnósticos diferenciales, podemos, perforación de una víscera hueca, en particular una úlcera péptica, colecistitis aguda y cólico biliar, obstrucción intersticial aguda, oclusión vascular mesentérica, cólico renal, infarto inferior al miocardio, aneurisma aórtico disecante, conjuntivopatías con vasculitis, neumonía y cetoacidosis diabética. La ecografía nos puede ayudar a definir el diagnóstico de colelitiasis y colecistitis. La obstrucción intestinal por factor en el caneco se diferencia la pancreatitis por el antecedente de dolor, que se intensifica y disminuye por datos en la exploración abdominal y por un ATC de abdomen en el cual hay cambios de obstrucción mecánica. Vamos a ver un poco de la clasificación revisada en Atlanta. Esta ya vimos, ¿verdad?, que define las fases de la pancreatitis aguda, la intensidad y las definiciones imagenológicas. Bueno, la clasificación de Atlanta define las fases de la pancreatitis aguda. La intensidad, bueno, las fases de la pancreatitis aguda se define 2 fases. En la fase temprana dura menos de 2 semanas y la fase tardía dura más de 2 semanas. La fase temprana dura de 1 semana, como acabamos de mencionar. Su intensidad se define por parámetros clínicos y no por signos morfológicos. La mayoría de los pacientes presentan síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y en caso de que la enfermedad persista, el paciente está predispuesto a presentar insuficiencia orgánica. Para definir lo que constituye la insuficiencia, es necesario valorar 3 aparatos, los cuales son el aparato respiratorio, el cardiovascular y el renal. La insuficiencia se define como insuficiencia de 2 o más, de cualquiera de los 3 aparatos por empleo del sistema cuantitativo de Marshall. La insuficiencia persistente de un órgano, o sea, que dure más de 48 horas, es un signo clínico más importante para definir la intensidad de un episodio de pancreatitis aguda. Consideramos insuficiencia multiorgánica multisistémica a la que afecta a más de un órgano y no se recomienda una tomografía computarizada en las primeras 48 horas de hospitalización. En la fase tardía, esta se caracteriza por una evolución más lenta y duradera, y en esta sí necesitamos estudios de imagen en busca de complicaciones locales. El parámetro clínico de intensidad más importante es la insuficiencia persistente de un órgano. Los pacientes en esta etapa se pueden necesitar medidas de apoyo, tales como diálisis renal, ventilación mecánica o nutrición complementaria por vía nasoyeyunal o parenteral. Y el signo radiográfico más importante es la aparición de la pancreatitis necrosante en la tomografía computarizada. Esta necrosis prolonga la hospitalización y si se infecta, pues obligan a una intervención quirúrgica, ¿verdad? En la intensidad se define 3 clasificaciones de la gravedad, que serían leve, moderada, moderadamente grave y grave. Entonces, la pancreatitis leve. En esta no presenta complicaciones locales o insuficiencia de órganos. Los pacientes con una forma aguda intersticial presentan este tipo de gravedad. Esta se por sí sola de manera espontánea en un término de 3 a 7 días después de iniciar un tratamiento. Si la persona tiene hambre, podemos reanudar la ingesta de sus alimentos. La función intestinal es normal y no presentan náuseas ni vómitos.
La alimentación inicial se recomienda con una dieta clara o líquida, total, pero también se puede permitir una dieta sólida o con poca grasa después de la recuperación de un episodio de pancreatitis aguda leve. Ahora, la pancreatitis aguda moderadamente grave, esta está caracterizada por una insuficiencia pasajera de los órganos, las cuales muestran una resolución en menos de 48 horas, o complicaciones locales o sistémicas en una insuficiencia persistente de órganos. Puede haber una necrosis, en algunas ocasiones puede ocurrir una complicación local como la acumulación de líquidos, lo que obliga a una hospitalización y que dura más de una semana, ¿verdad? Y la pancreatitis aguda grave, que está caracterizada por insuficiencia persistente de órganos, o sea, más de 48 horas, ¿verdad? Esta puede ser única o múltiple. Aquí es necesario practicar una tomografía computarizada o una imagen de resonancia magnética para buscar necrosis o complicaciones o ambos. En caso de una complicación local, el tratamiento depende de los síntomas, manifestaciones, madurez del cúmulo de líquido y estabilidad clínica del paciente. Los antibióticos profilácticos no están recomendados. Y en los estudios de imagen. En los estudios de imagen podemos identificar dos tipos de pancreatitis. Con los estudios de imagen pueden ser pancreatitis intersticial o necrosante. En base a las características del páncreas después de estudios con contraste intravenoso. Las imágenes de la tomografía computarizada se valoran mejor de 3 a 5 días en la hospitalización. Empezaremos con la pancreatitis intersticial. Esta aparece en el 90-95 de los pacientes hospitalizados. Está caracterizada por una visceromegalia difusa, contraste homogéneo con el medio idóneo y cambios inflamatorios leves o adherencias peripancreáticas. En este tipo de pancreatitis identificada, los síntomas muestran una resolución en una semana de hospitalización. Aquí en la imagen podemos ver bueno, que está, o sea, yo entiendo, ¿verdad? Que cuando está bien definido, esto es una pancreatitis intersticial, porque en la necrosante no sé, o sea, los bordes no están, no sé, si el doctor me podría apoyar en esto, porque no sé cómo explicarlo. ¿Qué es lo que quiere que le apoye Luisa? Perdone. Perdón, ¿cómo explicar cómo podemos verla en la tomografía computarizada, como en esta imagen, doctor? Ahora, bueno. Entonces, como estaba mencionando Luisa, y en todo lo que hemos visto, la mayoría de los pacientes van a tener una pancreatitis intersticial, o sea, una pancreatitis básicamente que no es complicado, que su riesgo de complicación va a ser, ¿cómo se llama? Muy bajo. Entonces, aquí donde está señalando la flecha, ¿verdad? Si se dan cuenta, el páncreas, bueno, habría que verlo, tal vez una tomografía normal, pero aquí está pues levemente aumentado de tamaño, pero no es un aumento, digamos, focal, o sea, no quiere decir que, digamos, una parte en específico va a estar aumentado, digamos, como sucede en las neoplasias, donde hay un segmento o de un lóbulo, una parte que está notablemente más aumentada, sino que aquí, en general, el, el páncreas va a estar aumentado de tamaño, por eso se llama visceromegalia difusa, ¿verdad? Puede ser que esté aumentado, o sea, homogéneamente, o sea, todo en su totalidad, o también puede ser heterogéneo, ¿verdad? Que quiere decir que igual, ¿verdad? O sea, van a haber varias partes aumentadas, pero no va a haber una que sea predominante, ¿verdad? De ahí, ¿cómo se llama? Ya cuando inyectamos el medio de contraste y el medio de contraste que se toma el paciente previo a la realización del estudio, ¿verdad? Es lo que me llaman aquí contraste homogéneo. Quiere decir, ¿verdad? Que con el medio que se le está inyectando, el páncreas va a contrastar, pero, insisto, va a ser en su totalidad, porque aquí no estamos viendo una neoplasia o una colección en específico, sino en su totalidad va a haber un contraste de color, si lo quieren ver así,
para que lo entiendan mejor, en base al medio que se le está inyectando, porque obviamente nosotros estamos acostumbrados a los medios usuales de tomografía, pero pues obviamente hay un montón de otras opciones más. Pueden haber cambios inflamatorios leves, que quiere decir tal vez no una visceromegalia, sino una inflamación pequeña del páncreas. Esto usualmente va a ser a nivel de la cabeza y del cuerpo, ¿verdad? Como les digo, esto es más fácil verlo, o sea, que lo mire radiología, porque ellos están acostumbrados a ver tomografías con páncreas normales versus una tomografía con un páncreas inflamado, ¿verdad? Y las adherencias peripancreáticas, que aquí, vamos a ver, que no se mira, tal podría ser, aquí no se mira mucho, ¿verdad? Las adherencias peripancreáticas básicamente es el tejido circundante que se inflama también, ¿verdad? Y se adhiere al páncreas y que se, ¿cómo se llama? Se presenta más eh, hiperdenso, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Como debe estar. Recuérdense que ambos tejidos circundantes como la grasa, usualmente en la tomografía se mira hipodenso, ¿verdad? O sea, se mira más negro que blanco, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? O más grisáceo, si lo quieren ver así. Cuando hay adherencias peripancreáticas pequeñas, esto adquiere un tono de color más tirado hacia el espectro blanquecino, ¿verdad? Entonces se torna un poco más hiperdenso, ¿verdad? Lo importante de estos cambios es que, si bien pueden aparecer, no aparecen tan rápido en el, ¿cómo se llama? La evolución de la enfermedad, sino que aparecen entre 5 y 7 días después. Por eso es que a veces estos estudios de imagen como la tomografía lo reservamos para hacerlo posteriormente, cuando el paciente no resuelve o cuando el paciente se complica, ¿verdad? Porque si lo hacemos inmediatamente, el primer día o las primeras horas que llega al hospital, entonces no vamos a ver nada. Incluso puede tener una pancreatitis necrosante y el ataque en los primeros días puede aparecer normal, como que si estuviera todo en orden, ¿verdad? Sin ninguno de estos cambios. Entonces, por eso es que, como lo mencionan aquí, pero por eso es que se tiene que esperar unos días para hacer el estudio de imagen, ¿verdad? Y ahí ya podemos ver estos cambios, o si es una pancreatitis más complicada, pues veremos otro tipo eh, de cambios a nivel imaginológico. Pero básicamente en pancreatitis intersticial, esto es lo que van a ver, una inflamación pequeña del páncreas, sí, una visceromegalia difusa, una que otra adherencia, pero nada así muy notorio, ¿verdad? Incluso puede haber un poquito de líquido libre, ¿verdad? Alrededor del páncreas, una cavidad abdominal que se puede ver en tomografía, ¿verdad? Entonces también eso pueden encontrar como parte del proceso inflamatorio que está sucediendo al nivel del páncreas, ¿verdad? Ya cuando empiezan a aparecer otros cambios, ya de necrosis, de quistes, de abscesos y otras cosas así, pues eso ya cambia un poco, pero va a ser lo menos frecuente, como ponen aquí Luisa, 90-95 de los por ciento de los pacientes hospitalizados es este tipo de pancreatitis que van a tener. Lo que es bueno para nosotros, porque quiere decir que es menos chance de complicación, menos chance de mortalidad, ¿verdad? Pero a nivel radiológico tal vez no vamos a ver unos cambios tan floridos como en otras, como una pancreatitis más complicada, ¿verdad? Y básicamente solo esto es lo que vamos a ver. Y como les digo, también depende mucho de en qué momento lo hagan. Si lo hacen los primeros días, pueden no ver nada, un páncreas casi que totalmente normal. Y si lo hacen ya 5 o 7 días después de haber iniciado el cuadro, entonces ahí sí ya pueden apreciar estos cambios, ¿verdad? Así es. No sé si alguien tiene alguna duda de esto. Ahí estamos. Ok. Dale, Luisa, por favor. Gracias, doctor. Seguimos con la pancreatitis necrosante, que está, como acaba de mencionar el doctor, es menos frecuente, ¿verdad? El 5 a 10% de las personas hospitalizadas se tratan de este tipo de pancreatitis. Esta no evoluciona hasta después de transcurridos algunos días de hospitalización
y se caracteriza porque en el parénquima pancreático no capta el medio de contraste intravenoso y no presenta intensificación por la presencia de manifestaciones de necrosis pancreática o por ambos factores. Antes de que continúe, Luisa, a expandir un poco más aquí. Bueno, entonces aquí estamos viendo la otra cara de la moneda, ¿verdad? Una necrosis pancreática, un páncreas que está muriendo, que se está destruyendo. Obviamente esto es irreversible, ¿verdad? Y aquí lo interesante es que, vamos, si alguien viera esta imagen, ¿verdad? Sin contexto, ¿verdad? O a su nivel, que todavía obviamente no han pasado una radiología o no han estudiado esta parte tan a fondo, alguien podría decir, bueno, hasta podría ser el estómago con algo adentro, ¿verdad? Con líquido o alguna situación, podría ser el intestino, ¿verdad? Porque eso parece, porque parece algo que no tiene forma, ¿verdad? Y se dan cuenta, si miran un poquito más arriba, el intestino cuando está lleno de aire o de comida, pues puede adoptar estas formas, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el tejido pancreático está tan destruido, ¿verdad? Que no va a captar el medio de contraste. Entonces, por ende, no se va a pintar, por así decirlo, como lo vimos en la imagen anterior, donde sí se miraba la forma del páncreas. ¿Verdad? Aquí va a ser, por así decir, una masa amorfa que no tiene casi que ni cabeza ni cuerpo, ¿verdad? Por la destrucción del páncreas, porque lo que no está destruido, por así decirlo, puede captar el medio de contraste y pintarse, pero la parte que está destruida no, entonces se mira esta forma irregular, ¿verdad? Como dicen ahí, no presenta intensificación porque no hay tejido que lo intensifique, ¿verdad? O sea, no va a haber nada y que va a producir esta situación. Entonces, aquí se dan, pueden, o sea, solo con verlo ustedes dicen, ok, aquí algo malo está pasando, definitivamente, porque vimos la anterior, que sí era un páncreas inflamado porque tenía forma, que se podía determinar bien la forma, hasta lo pudieran, ¿cómo se llama?, contornear bien. Aquí no sabemos ni qué estamos viendo, por así decirlo, ¿verdad? Porque no hay tejido que capte ese medio y que nos pueda dar en la imagen algo que podamos determinar claramente, ¿verdad? Entonces, eh, aquí ¿cómo se llama? El problema de este tipo de situaciones es que la parte del páncreas que se lesione, obviamente, como es crosis, ¿verdad? Una muerte total, no se puede reparar, ¿verdad? No es como otros tejidos que logran repararse, ¿verdad? Tal vez no al 100%, pero una buena cantidad de restablecer su función. El páncreas, pues no, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de la pancreatitis necrosante, porque a pesar, digamos, de que logremos sacar al paciente de la fase aguda, ¿verdad? De lograr que salga esta parte, puede tener complicaciones posteriores. Puede desarrollar hasta diabetes por la pérdida de los islotes de Langerhans, puede tener afectación de todo lo que hace el páncreas exócrino, ¿verdad? O sea, puede haber un montón de complicaciones posteriores que no las vemos tal vez en ese momento, porque estamos más preocupados de que el paciente no fallezca, que no entre un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, todo lo que quieran, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa, porque como se dan cuenta, el páncreas se deforma, se destruye, ¿verdad? Ya no lo vemos bien y obviamente esto, pues, si bien se recupera y todo eso, el cuerpo mismo, ¿cómo se llama? Lo limpia, ¿verdad? O ya pues si es necesario cirugía, también se puede hacer así, pues la función posterior no va a ser la misma, ¿verdad? Continúe, Luis. Gracias, doctor. Ok. Continuando, bueno, aquí vemos tomando como utilizada la evolución de la pancreatitis, ¿verdad? Que vemos en la imagen A, en donde en la imagen, pues, con contraste del abdomen realizado pues, en el internamiento de una persona con signos pancreáticos clínicos y bioquímicos, sugiere pues una pancreatitis aguda. Se destaca pues, el contraste normal del parénquima pancreático, como vemos en la flecha blanca, que sugiere una pancreatitis intersticial. En la imagen B, vemos una imagen con medio contraste del abdomen realizados en el mismo paciente 6 días después.
por fiebre persistente y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En este punto, el páncreas ya muestra notables áreas sin contraste, compatibles con la aparición de necrosis, particularmente en la región del cuerpo y del cuello. Es de notarse que ninguna de las tomografías iniciales dentro de las primeras 48 horas de hospitalización se concedió importancia de necrosis o no fue identificada, como ya lo mencionó antes el doctor, que tenemos que esperar varios días para que ésta se presente, ¿verdad? Ahora, en la imagen C, también es una imagen con medio contraste del abdomen realizada en el mismo paciente 2 meses después. La tomografía en este punto muestra pues, una presencia de un cúmulo de líquidos compatible con necrosis pancreática tábica, como podemos ver en la flecha blanca, ¿verdad? Ahora en el tratamiento, em, del 85 al 90% de los casos de pancreatitis aguda son autorremitentes y ceden espontáneamente en 3 a 7 días después de comenzar el tratamiento y no aparecen insuficiencias de órganos ni complicaciones locales. Una vez confirmado el diagnóstico, lo primero que debemos hacer es comenzar con una fluidoterapia intensiva, analgésicos intravenosos y valorar la intensidad. También buscamos las causas que pudieran trascender en las medidas inmediatas o agudas y si el paciente no mejora con la fluidoterapia intensiva, debemos de trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? El tratamiento con líquidos y valoración de la respuesta es el tratamiento más importante en la pancreatitis aguda. El paciente debe ayunar en forma absoluta para que el páncreas esté inactivo. Se dan analgésicos narcóticos endovenosa para aliviar el dolor abdominal y por medio de una cánula nasal administramos 2 litros de oxígeno complementario. Se inicia con una administración en bolo de soluciones intravenosas como Ringer de lactato o solución salina normal o fisiológica, 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso, seguido de 3 miligramos por kilogramo de peso por hora, todo esto para conservar la ingesta y el nivel mayor a punto de 500 kilogramos hora. Debemos em, demonstrar los signos vitales cada 6 a 8 horas, la saturación de oxígeno y cambios de los signos en la exploración física por medio de valoraciones directas. La estrategia de reanimación particularizada es por medio de la valoración de hematocrito y el nitrógeno de urea cada 8 a 12 horas para asegurar la fluidoterapia. La disminución del valor del hematocrito y del nitrógeno de urea en las primeras 12 a 24 horas demuestra que la administración de líquidos es suficiente y adecuada para el incremento del valor de hematocrito y el nitrógeno de urea. Demuestran una hidratación adecuada, lo cual se vincula con una inadecuada, con una mayor mortalidad intrahospitalaria. Entonces, en estas ocasiones deben de tratarse con un estímulo volumétrico, así le llaman, que son bolos de 2 litros de cristaloides, seguidos por aceleración de la velocidad de administración de 1.5 miligramos kilogramo hora. Si no hay mejoría en los dos parámetros, o sea, permanecen altos o no disminuyen, debemos de transferir a una unidad de cuidados intensivos. Y en la valoración, ay, en la valoración de la gravedad y triaje hospitalario, hay 5 parámetros clínicos y de laboratorio. eh, Cada 24 horas de hospitalización, los cuales son nitrogenaduría en sangre mayor a 25 miligramos por 100 mililitros, deterioro del estado psicótico, o sea, una clasificación en coma de Glasgow, menos de 15, un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, edad mayor de 60 años e indicio radiográfico de derrame pleural. Esos son útiles para cuantificar la gravedad de la presencia de 3 o más de los anteriores, incrementan el riesgo de mortalidad intrahospitalaria en personas con pancreatitis aguda. Además, el aumento del valor de hematocrito mayor a 44%, hidrógeno, urea en el internamiento mayor de 22 miligramos por 100 mililitros, se acompañan de un cuadro más grave y agudo de pancreatitis aguda. Y gracias. Muy bien, gracias Luisa. Solo regresa a la diapositiva de tratamiento. Quiero profundizar en algunos puntos, ¿verdad? Bueno, la fluidoterapia es básica, ¿verdad, jóvenes? Esta es una de las enfermedades que más deshidrata por la pérdida de líquido al tercer espacio. Entonces, sí es importante. Obviamente aquí nos vamos a poner a discutir
cuánto se y todo, porque guías de cómo restablecer la hidratación del paciente hay infinidad de todos lados y cada una es diferente. Entonces, ahorita, al nivel que están, no es necesario que lo miremos, pero sí es necesario que sepan que la fluidoterapia es de las piezas clave de esta enfermedad. El control del dolor es clave en el sentido que el paciente esté cómodo, ¿verdad? Porque el paciente de eso es lo que se va a quejar, del dolor, ¿verdad? Él o ella no van a ver si le están pasando los fluidos adecuados, si están tratando otra cosa, no. Ellos lo que quieren es estar sin dolor, ¿verdad? Entonces, aquí se pueden utilizar analgésicos opiáceos, ¿verdad? Antes, no sé si ustedes tal vez todavía les dijeron esto, yo cuando estaba de estudiante, pues sí me lo mencionaban hasta el cansancio, que morfina no diéramos en un paciente con pancreatitis porque producía una estenosis del esfínter de Oddi, ¿verdad? Y que podía empeorar la pancreatitis independientemente de cuál fuese la etiología. Ya en los últimos estudios o revisiones ya se ha demostrado que no cambia nada la morfina, entonces lo pueden utilizar. Pero si alguno todavía le da así como un poco de duda o le da un poco de miedo, pues meperidina es una buena opción también, ¿verdad? La ventaja es que como esta patología, si no se complica, resuelve rápido, entonces van a ser unos días nada más de estos analgésicos e idealmente el paciente no va a crear una adicción a esto, ¿verdad? Porque es muy fácil por el tipo de medicamentos que estamos hablando. Como bien lo mencionó Luisa, cuando el paciente se diagnostica la pancreatitis, hay que dejarlo sin comer, nada peor, como decimos nosotros, ¿verdad? Para evitar que por el estímulo de la comida el páncreas empiece a trabajar y pues que empeore todo el proceso. Ahora, alguien dirá, bueno, está bien, hay que dejarlo en ayuno. ¿Cuándo le indico nuevamente comida o tengo que utilizar nutrición parenteral, o sea, nutrición a través de un catéter venoso central que lo da pues, el área de nutrición? ¿Qué hago? Ya la nutrición parenteral antes se utilizaba mucho, de hecho todo paciente con pancreatitis, aparte de ir a intensivo, era nutrición parenteral desde de entrada. Ya se demostró que esta tiene, si bien es muy buena, en este caso en particular se prefiere que no, ¿verdad? Porque puede dar muchas complicaciones y en sí utilizarla también lleva sus riesgos. Y ya se demostró que si el paciente media vez haya resuelto el dolor, media vez el mismo paciente diga, tengo hambre, quiero comer, ya podemos iniciarle dieta. ¿Verdad? Yo he tenido pacientes que a los 2 días de haber entrado al hospital por pancreatitis aguda ya están sin dolor y dice, mire, lo que tengo es hambre, pero quiero ya comer o tomar algo, ¿verdad? Ya el dolor no es del pancreatitis, por así decirlo, sino es del hambre. Entonces uno le inicia la dieta. Obviamente, poco a poco, ¿verdad? Líquidos, blanda, y así nos vamos, ¿verdad? Tampoco le van a zampar la dieta libre de entrada, porque si no, vamos a retroceder nuevamente. Entonces, ya dieta parenteral o nutrición parenteral, eso ya no se utiliza casi que nada, ¿verdad? Salvo en casos muy especiales o pacientes que se compliquen. Pero de lo contrario, es restablecer la nutrición enteral lo más pronto posible, ¿verdad? Eh, Obviamente, después de que el paciente haya resuelto la pancreatitis y mientras la resuelve, uno haya diagnosticado también la causa de esta, lo que uno quisiera es que el paciente, cuando salga del hospital, salga con esa causa ya resuelta. Si fueron litos, que salga ya sin vesícula. Si fue hipertrigliceridemia, que salga ya con triglicéridos normales. Si fue por hipercalcemia, que salga con el calcio normal. Si fuese una enfermedad autoinmune, que salga con esta enfermedad controlada. Si fue por neoplasia, que salga ya, y pues por lo menos ya con el tratamiento, o si era quirúrgico, pues ya con esto retirado. ¿Por qué? Porque el chance de volver a hacer pancreatitis es muy alto. Sobre todo biliar, si no esos cálculos no se retiran a tiempo, si esa vesícula no se quita, el paciente va a hacer pancreatitis en cuestión de semanas, otra vez y lo mismo, y cada una puede ser peor y peor y así.
Yo he tenido pacientes que han tenido hasta 5 pancreatitis, ¿verdad? Porque no los operan o nunca logran completar ese trámite o pasa algo y se atrasan y ahí están otra vez con el mismo problema, ¿verdad? Obviamente han tenido suerte de que no ha sido nada más grave de lo usual, pero, como les digo, si pueden resolverles la causa o controlarles la causa adecuadamente durante la estancia hospitalaria, háganlo de una vez, ¿verdad? De una vez. Porque si no, ese paciente va a regresar en unas semanas, en unos meses, otra vez con lo mismo, ¿verdad? Y cada vez puede ser peor. Y lo otro es que también ellos tienen que entender que la dieta es importante, sobre todo al salir del hospital, porque está bien, ya resolvimos todo y todo, pero sí, me voy a comer, no sé, un kilo de carne asada o chicharrones o lo que quieran, vamos a volver a lo mismo, ¿verdad? Entonces también eso es otra parte importante que hay que... Muy bien, realmente la clase estuvo muy completa. Me gustó mucho que pusiera los criterios de Atlanta. Alguien estará pensando, bueno, ¿y qué pasó con Ransom? ¿Qué pasó con Baltasar? Que son criterios de pancreatitis. Eh, ¿Cómo se llama? Para severidad. ¿Dónde están, verdad? Ransom ya casi no se utiliza, jóvenes. Ya es más anecdótico cuando uno lo menciona, ¿verdad? Y Baltasar a veces no se correlaciona la imagen que estamos viendo con la clínica del paciente, ¿verdad? Entonces se han hecho nuevos criterios como Atlanta, ¿verdad? Hay otros que son Marshall, está BISAP, que es general, o Apache 2, que también es para varias enfermedades. Entonces ya se utilizan estos en lugar de los otros, ¿verdad? Por eso es que ahorita pues esto no se mencionó y se prefirió Atlanta, ¿verdad? Porque de hecho es una clasificación hasta más sencilla, ¿verdad? Y más práctica, ¿verdad? Porque no necesitamos aprendernos tantos datos como en Ransom, ¿verdad? Eh, o, ¿cómo se llama? Establecer algo tan grande como Apache 2. Entonces, por eso es que Atlanta es una buena opción que se utiliza ya con regularidad, ¿verdad? Muy bien, como les digo, pues fue una buena clase, muy bien resumido todo, ¿verdad? Sobre todo la parte de fisiopatología creo que estuvo muy bien, ¿verdad? Es algo que a veces no le ponemos tanto coco, pero que es parte importante de entender también por qué otros procesos metabólicos pueden causar la pancreatitis y no solo la etiología biliar, ¿verdad? Esta es una clase, pues, como les digo, pequeña, corta. De pancreatitis igual podríamos hablar de cada aspecto una clase distinta, ¿verdad? Pero creo que la manera de condensarla estuvo muy bien realizada. Y como último punto adicional, también felicitar a Luisa por no decir ERCP, sino con pancreatografía retrógrada endoscópica, ¿verdad? Pero recuerden que nosotros tenemos que ponerlo en español, porque si no, la gente no lo entiende, o la mayoría de gente no lo entiende, ¿verdad? Bueno, jóvenes, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta de este tema. Vamos a ver vamos a ver. Ok, aquí Aldis dice, bueno, relacionado con otra cosa. Bueno, el doctor Alvis Guzmán pregunta que cuándo empezaremos a evaluar los casos clínicos. Miren, pues, ahorita porque diciembre es un mes corto en el sentido de que obviamente no están la totalidad del mes y que ya tiene un examen parcial, ¿cómo se llama? Ya finalizando esta rotación. Entonces, hablamos con los profesores y determinamos que lo mejor sería hacer los casos clínicos en el mes de enero, ¿verdad? Obviamente, el doctor Moreira, el doctor Velázquez tienen su propia manera de trabajar. El doctor Moreira está de vacaciones, entonces él sí definitivamente los va a hacer en enero. El doctor Velázquez me había mencionado que él quería iniciar de una vez, pero ya él se comunicará con los estudiantes que están a cargo de él, ¿verdad? Y con los que están a cargo mío, pues yo les estaré escribiendo a través del WhatsApp para darles lo que sí les voy a dar yo, por lo menos yo,
son las indicaciones de cómo presentar el caso clínico. Por lo menos eso sí se los quiero dejar dicho, por así decirlo, este mes, ¿verdad? Para que ya cuando empecemos en enero, los primeros ya sepan cómo es el formato y cómo lo tienen que presentar, ¿verdad? O sea, obviamente todos van a presentar su caso clínico y todo, pero como les digo, lo más seguro es que la mayoría van a ser en enero. Por lo menos el doctor Morera y mi persona, sí, ya la evaluación propia de casos clínicos va a ser en enero. Yo sí les voy a dar la introducción antes, ¿verdad? Y el doctor Velázquez, pues él ya se comunicará con ustedes. Con los estudiantes de la antigua, pues ya el doctor Larios lo verá en enero también, por si alguien también tenía duda de eso, pues ya él, cuando regrese de vacaciones, de igual manera, se encargará de esa parte, ¿verdad? Entonces, de los casos clínicos, lo único que les digo es empiecen a buscar casos en sus servicios o si están turnando ahorita, pues algún caso ahí. No tienen que ser casos complicados, no tienen que ser casos rarísimos, ¿verdad? Pueden ser casos comunes. Pancreatitis aguda puede ser un caso y se puede sacar un montón de esa discusión, ¿verdad? Como les digo, no tienen que ser casos raros ni nada por el estilo, sino un caso sencillo puede dar mucha, incluso mucha más discusión que un caso extremadamente raro que nunca más volvamos a ver. Entonces, esa es solo mi recomendación, empezar a ver qué caso tienen, si están en servicio, empezar a documentarlo, o un caso de la emergencia, aunque sea solo pues el tratamiento de emergencia, también lo pueden presentar, ¿verdad? Entonces, eso sería como que el avance que ya pudieran hacer. Ya lo demás, ya la presentación y eso, como les digo, va a ser más adelante. ¿Vale? Bueno, yo creo que no hay preguntas sobre este tema, entonces finalizamos el día de hoy con la sesión virtual. Ya nos veremos el lunes para continuar las sesiones. Solo les pido, por favor, que a los Muchas gracias, encargados, doctor. muy bien, que a los encargados de la presentación de lunes, de mandarla al docente responsable lo más pronto que puedan, porque así pues la revisamos y todo y ya les damos la retroalimentación. Igual, como siempre, les estaremos mandando el enlace ese mismo día con la hora. Yo espero que esta vez no vamos a tener problemas para, o sea, no adelantar ni atrasar de la hora usual, ¿verdad? Pero como les digo, cualquier cosa, igual ahí está la vía de comunicación por WhatsApp. Que tengan todos una feliz tarde y nos vemos el lunes. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Feliz tarde. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Doctor.